Hola, ¿cómo están? Espero que el día de hoy me acompañes en el desarrollo del cuaderno de trabajo del área de matemática de sexto grado. ¿Y qué páginas vamos a realizar esta vez? Esta vez vamos a desarrollar las páginas 111, 112, la página número 113, la página 114, la 115 y la página número 116. Son 6 páginas que trabajaremos el día de hoy. Ya tienes ahí tu cuaderno de trabajo del área de matemática de sexto grado para que así juntos desarrollemos estas 6 páginas. ¿Sí? Muy bien. Entonces empecemos leyendo el título de la primera página. Dice ahí, expresamos cantidades con números decimales. Probablemente tú ya trabajaste con tu profesor o profesora los números decimales. Eso quiere decir entonces que ya estás listo o lista para desarrollar el problema número 1. Leemos juntos, dice ahí, las estudiantes y los estudiantes del sexto grado elaboran teselados sobre cuadrículas. ¿Qué parte de su trabajo ya avanzaron? ¿Qué parte crees tú que avanzó Benjamín, Rosa y Patty? En el caso de Benjamín, tenemos la cantidad que avanzó. Observemos. Ahí estamos viendo que hay una cuadrícula. ¿Y cuántas partes tiene esa cuadrícula? ¿En cuántas partes crees tú que se ha dividido? ¿Ya lo has contado? Hay 100 cuadraditos. Quiere decir entonces que de esos 100 cuadraditos, ¿cuánto avanzó Benjamín? Para ello vamos a tener que contar cuánto hay en cada fila. Tenemos, por ejemplo, en esa primera fila hay 5 cuadraditos, en la segunda fila hay 6 cuadraditos, en la tercera fila hay 7, en la cuarta fila hay 8 y en la quinta fila hay 9. Si tú sumas 5 más 6 más 7 más 8 y más 9, ¿cuánto te da? Te da 35. Pero todavía tenemos ahí un cuadradito más. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Quiere decir que Benjamín avanzó 45 partes de las 100 cuadrículas. Y en el caso de Rosa, ¿cuánto habrá avanzado en la cuadrícula? Para ello vamos a tener que contar cada cuadradito que hay en las columnas. Tenemos en la primera columna. ¿Cuántos cuadraditos hay? Hay 10. En la segunda columna también hay 10. En la tercera columna también hay 10. Hasta ahí tenemos 30. Más 10, 40. Más 10, 50. Más 10, 60. Pero en la siguiente columna no hay 10. Nos faltan 2, quiere decir que hay 8. Entonces tenemos 60 más 8, 68. 69, 70. Seguimos contando, 71, 72, 73, 74. Quiere decir que Rosa entonces avanzó 74 centésimos de los 100. Y en el caso de Patty, ¿cuánto habrá avanzado? Tenemos en la primera fila, ¿cuántos hay? Hay 10. En la segunda fila hay 10 más, hasta ahí serían 20. En la tercera fila hay 10 más, hasta ahí serían 30. Y continuamos sumando, más 10 sería 40, más 10 sería 50, más 10 60, más 10 70, más 10 80. En la columna o en la fila siguiente no hay 10, le faltan 2, hasta ahí serían 88, más 1, 89 y más 1, 90. Quiere decir que Patty avanzó 90 de 100. Ahora vayamos a contestar la pregunta de la letra A. Dice, comenta, o sea, vamos a comentar en cuántas partes iguales han dividido sus trabajos. Hemos visto que en el caso de Benjamín lo ha dividido en 100 partes, al igual que Rosa y Patty. Entonces, podemos contestar la pregunta, lo han dividido en 100 partes. Ya está. Y la siguiente pregunta dice,
¿Cómo se llama y cómo se escribe cada parte? Cada parte se llama un centésimo. Y se escribe así. 0,01, un centésimo. ¿Facilito? Claro que fácil, ¿verdad? Eso debiste haberlo comentado con alguien. Vayamos a desarrollar la letra B. Dice, expresa con una fracción y con un decimal lo que ya avanzó cada estudiante. Sabemos que Benjamín avanzó 45 de 100 y eso lo hemos analizado en el gráfico, como estás viendo. Avanzó 45 de 100. ¿Y cómo se expresa en fracción decimal? Se expresa como lo estás viendo en la pantalla, 45 centésimos. Y en número decimal se expresa 0,45. ¿Y cómo se escribe? 45 centésimos. Y Rosa, ¿cuánto avanzó? Tenemos que expresarlo en fracción decimal. Rosa avanzó 74, ¿de cuánto? De 100. Entonces sería 74 centésimos. ¿Y cómo lo expresamos en número decimal? Lo expresamos 0 entero, 74 centésimos. Entonces lo escribimos 74 centésimos. Patty, ¿cuánto avanzó? Hemos observado y hemos contado que Patty avanzó 90 de 100. Eso quiere decir que en fracción decimal sería 90 centésimos. ¿Y cómo lo escribimos? Pero antes de escribirlo, tenemos que expresarlo en número decimal. Sería 0 enteros, 90 centésimos. Y se escribe de la siguiente manera. 90 centésimos. Pero también se puede expresar esos 90 centésimos como 9 décimos en fracción decimal. Es lo mismo, 9 décimos es igual que 90 centésimos. Entonces, en número decimal sería 0,09. ¿Y cómo se escribe? Facilito, 9 décimos. Ya está. Ahora vayamos a resolver la letra C. ¿Qué nos dice? Representa en el tablero de valor posicional lo que avanzó cada estudiante. Qué facilito, ¿verdad? Benjamín, ¿cuánto avanzó? 45 centésimos. ¿Cómo lo ubicamos esa fracción decimal en el tablero de valor posicional? Nos dice 45 centésimos. El 5 viene en la C de centésimos y el 4 viene en el 4 décimos. Y en la unidad se coloca 0. Ahí está, 45 centésimos. Rosa, ¿cuánto había avanzado? 74 centésimos. ¿Y cómo lo ubicamos esa fracción de 74 centésimos en el tablero? El 4 vendría en la C de centésimos y el 7 en la D de décimos. Y unidades, 0 unidades. ¿Y Patty cuánto avanzó? 90 centésimos. ¿Y cómo lo ubicamos esa fracción de 90 centésimos en el tablero? Fácil. El 0 vendría en la C de centésimo, el 9 en la D de décimos. Y en la unidad, 0. Ya está. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué responderíamos? La pregunta nos dice, ¿qué parte de su trabajo ya avanzaron Benjamín, Rosa y Patty? Tendríamos que responder entonces, Benjamín avanzó. ¿Cuánto avanzó Benjamín? 45, 0,45 centésimos. Rosa, ¿cuánto avanzó? Avanzó 0,74 centésimos. Y Patty avanzó. ¿Cuánto avanzó Patty? 0,90 centésimos. Ya está. Ahora dice ahí, recuerda y completa lo que significa el número decimal. Si dividimos la unidad en 100 partes iguales, cada una es un centésimo. Podemos expresar el centésimo de dos formas. Tenemos ahí la fracción decimal, un centésimo, se puede expresar de esa manera, o también se podría expresar como número decimal. 0 enteros, un centésimo. Un entero, 12 centésimos. Estamos observando en la pantalla que hay un entero,
que es una unidad. ¿Y cuántas cifras decimales hay? Hay dos. Cuando hay dos cifras decimales serían 12 centésimos. Entonces escribimos, se lee 12 centésimos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos son? Son 12 centésimas partes. ¿12 centésimas partes de qué? De la unidad. La coma decimal separa las unidades. Observamos ahí. Ahí tenemos a la coma decimal. Separa las unidades de qué? De los decimales. Muy bien. Entonces completamos de los decimales. Ahora continuamos. Dice 20 centésimos. Estamos observando que hay 0 unidades. Entonces escribimos 0 unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay unidades completas. Y en la parte decimal estamos observando que hay dos cifras decimales. ¿Y cómo se leen esas dos cifras decimales? Si hay dos cifras decimales sería 20 centésimos. 20 centésimos. Eso quiere decir que hay 20, también podría ser 20 centésimas partes de ¿qué? De la unidad. Calcula el número decimal correspondiente y escribe cómo se lee. ¿Sabes tú cómo expresaríamos esta fracción decimal que es 7 centésimos en número decimal? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Tienes alguna idea? Te animo a que puedas sacar una hoja Bon y grafiques o hagas el tablero de valor posicional. Ya sabes cómo es el tablero de valor posicional, ¿verdad? La U de unidad. Vamos a trazar una línea. Luego viene la coma. Vamos a trazar otra línea. Luego viene la letra D minúscula, que es la D de décimo. Luego viene la C minúscula, que es la C de centésimos. Ya está. Si nosotros podemos hacer otra línea y colocamos la letra D mayúscula de decena. Una vez que hemos hecho el tablero de valor posicional, vamos a ubicarlos entonces el 7 centésimos. Vamos a elegir un color distinto, el verde. Tenemos 7 centésimos. Ese 7, ¿en qué parte del tablero posicional debe ir? Debe venir en la C minúscula de centésimos. Entonces, al lado izquierdo, los espacios en blanco que quedan debe ser 0, la coma y 0. Ahí está. Tenemos entonces 0 enteros, 7 centésimos. ¿Cómo lo escribimos? Sería así. 7 centésimos. Ahora vayamos a la siguiente fracción decimal. Ahí nos está diciendo 54 décimos. Décimos. Quiere decir que vamos a coger solamente dos columnas del tablero del valor posicional. Vamos a ubicar esas cifras en el tablero. Tenemos el 4 que vamos a ubicar ¿en dónde? En la letra D minúscula, que es décimos. Y la coma decimal y tenemos la cifra 5 o el número 5 que va a ir en la unidad. Si nosotros leemos esas dos cifras sería 54 décimos. ¿Por qué décimos? Porque está terminando en la letra D minúscula de décimos. Ya está. Entonces tenemos 5 enteros, 4 décimos. Ahora vamos a ubicar en el tablero de valor posicional la fracción decimal que es 589 centésimos. ¿Cómo lo ubicaremos? Vamos a trazar una línea entonces para ubicarlo en el tablero de valor posicional. Tenemos tres cifras. Quiere decir que el 9, ¿dónde va a ir? En la C de centésimos, porque acá nos dice centésimos. Entonces ubicamos el 9 en la C de centésimos, luego la cifra 8, ubicamos en la D de décimos y tenemos el número 5 que lo vamos a ubicar en la U de unidades. Ahí está. ¿Cuántas unidades tenemos? 5 y 89 centésimos. Ya está, lo podemos expresar
como número decimal. 5 enteros, 89 centésimos. ¿Y cómo escribimos 5 enteros, 4 décimos? Fácil, sería así. 5 unidades y 4 décimos. De igual manera, hacemos lo mismo con 5 unidades, 89 centésimos. Centésimos. Ya está. Ahora vamos a ubicar en el tablero de valor posicional la fracción decimal, que es 3 décimos. 3 décimos. ¿En dónde nos ubicaremos? Nos tendremos que ubicar en la columna de los décimos. Vamos a ubicarlo entonces esa cifra. Nos dice 3 décimos. Ese 3 va a ir en la D de décimos, la coma decimal. Y ahí está. Y en la parte entera no hay otra cifra más que ubicar. Entonces le vamos a agregar un 0. Ahí está. Tenemos 0 unidades y 3 décimos. 0,3. ¿Y cómo lo escribimos? Sería así, 3 décimos. Ya está. De igual manera hacemos con la siguiente fracción decimal. Dice 2003 centésimos. Estas cuatro cifras, que es 2003, vamos a tener que ubicarlo en el tablero de valor posicional. Pero, ¿hasta qué columna? Nos dice hasta centésimos. Entonces empezamos con el número 3 a ubicarlo en la parte de los centésimos, el 0 en los décimos, el otro 0 en las unidades y el número 2 en las decenas. Y colocamos la coma. Ahí, ¿cuánto tenemos? Tenemos 20 unidades, 3 centésimos. Entonces ubicamos o escribimos el número decimal, que es 20 unidades, 3 centésimos. ¿Y cómo se escribe? De la siguiente manera: 20 unidades y 3 centésimos. Ya está. Vamos a la siguiente fracción decimal. 204 centésimos. Vamos a tener que ubicarlo en el tablero de valor posicional. 204 centésimos. ¿Hasta dónde nos vamos a ubicar? En la columna de los centésimos. ¿Quién va ahí? El número 4. 4. ¿El 0 dónde irá? En la D de décimos. ¿Y el 2 dónde irá? En la unidad. Ahí está. Tenemos 204 centésimos. Y si nos damos cuenta, tenemos 2 unidades. ¿Cuántos centésimos? Ahí está. 0,4. Escribimos entonces 2 unidades y 4 centésimos. Ahora en el siguiente ejercicio nos dice 9075 décimos. Para esto necesitamos otro tablero de valor posicional porque no nos alcanza lo que hemos realizado. Vamos a borrar para que así podamos entenderlo mejor esa fracción decimal. Nos está diciendo 9075 décimos. Vamos a hacer entonces el tablero de valor posicional. Pero esta vez vamos a empezar de las centenas, decenas, unidades. Tenemos la coma decimal, la D de décimos y la C de centésimos. Ya está. Ahora ubicamos entonces ese número o esa cifra decimal en el tablero. Empezamos con el 5. ¿Dónde vamos a ubicar el 5? Nos dice en los décimos, o sea, en la columna de los décimos. Colocamos ahí el 5. Luego viene el número 7, donde va a ir en la unidad. El número 0, donde va a ir en la decena. Y el número 9, donde va a ir en la centena. Ahí está. De esa manera ubicamos la fracción decimal en el tablero. ¿Cuántos enteros tiene o cuántas unidades? 907. Sería 907 unidades, 5 décimos. Lo escribimos y ya está. 907 unidades y 5 décimos.
Eso es lo que se tiene que escribir. Y nos vamos al último ejercicio. 1630 décimos también. Quiere decir que el cero vamos a ubicar en la columna de los décimos. Vamos a trazar más abajo las líneas y vamos a ubicar el cero. ¿Dónde? En los décimos, porque en el denominador está el número 10, significa 1630 décimos. Ubicamos en el cero, 0 en los décimos, el 3 en la unidad, el 6 en la decena y el 1, ¿dónde? En la centena. Ahí está, 163 décimos. Eso significa que tenemos ¿cuántas unidades? 163 unidades. 163 unidades. Podemos colocarle coma 0 o también podría simplemente ser 163 unidades. Nada más. Escribimos entonces 163 unidades. Ya está. Terminamos entonces con la página 112. Vamos ahora a la página 113. El problema 2 dice, los estudiantes de sexto grado midieron agua coloreada. La probeta tiene una capacidad de 1 litro. ¿Y cuál es la probeta? Ahí estamos observando. La probeta tiene de capacidad 1 litro. El vasito tiene de capacidad 1/10 de litro. Ahí estamos observando la pantalla, 1/10 de litro. Y la cuchara tiene de capacidad 1/100 de litro. Ahí lo estamos observando en la pantalla, la capacidad que tiene la cuchara. Los equipos de Urpi y de Nico reunieron cierta cantidad de agua usando estos recipientes. ¿Cuánta agua reunió cada equipo? Tenemos al equipo de Urpi. Urpi ha reunido 1 litro en la probeta de agua. También ha reunido, ¿cuántos décimos? Ha reunido 2/10 de litro. También pudo reunir en las cucharitas, ¿cuánto? 5/100 de litro. Eso es lo que ha reunido el equipo de Urpi. Y el equipo de Nico ha reunido 2 litros. Ahí tenemos 2 litros. Hay 2 probetas. ¿Qué más ha reunido? Ha reunido 2 vasitos y en cada vasito hay 1/10 de litro. Entonces sería 2/10 de litro. Cucharitas tenemos 5 más 5, 10. Quiere decir que ha reunido en las cucharitas ¿qué cantidad de agua? 10 centésimos. Ahí está. Eso es lo que ha reunido. Luego de observar la pantalla, vamos a realizar la letra A. Dice, representa en el ábaco la cantidad de agua que reunió cada equipo. Ya está. Va a ser fácil. Tenemos 1 litro. Ese litro va a ir a la unidad. Vamos a dibujar ahí un círculo de color rojo. Si queremos podemos dibujarlo de otros colores. Y nos dice 2/10 de litro. ¿Dónde irá eso? En la letra D minúscula. Ahí tenemos 1/10, 2/10. En el ábaco lo estamos representando. Y luego nos dice tenemos 5/100 de litro. Entonces, en los centésimos, ¿cuánto vamos a dibujar? 5 redondos o 5 círculos. Ahí vamos, 4 y 5. Eso es lo que reunió el equipo de Urpi. Y el equipo de Nico, ¿cuánto ha reunido? Tenemos 2 unidades. Esas 2 unidades tenemos que graficar o ubicarlo en el ábaco. Vamos a dibujar 2 cuentas o 2 círculos en el ábaco. Tenemos 2 unidades. ¿Cuántos vasitos? Tenemos 2 vasitos, pero que son 2 décimos. Entonces ubicamos en los décimos 2. 2 cuentas. 1, 2. Y en los centésimos nos dice 10. ¿Cómo es eso, profesor? Si observamos, tenemos 0 centésimos, pero 1 décimo. Entonces quiere decir que vamos a colocar en los décimos una cuenta más. Eso es lo que ha reunido el equipo de Nico. Luego de eso vamos a expresarlo con número decimal y como fracción la cantidad de agua que reunió cada equipo. El equipo de Urpi, ¿cuánto reunió? 1 entero. ¿Con cuánto?
un entero con 2 décimos. ¿Y cuántos centésimos? 5 centésimos. Eso, ¿cómo lo expresamos en fracción decimal? Sería 125 centésimos. ¿Y el equipo de quién? El equipo de Nico. ¿Cuánta cantidad de agua reunió? Tenemos 2 unidades y 3 décimos. Eso quiere decir que en fracción decimal sería 23 décimos. Y en número decimal sería 2 unidades, 3 décimos. Ahora realicemos lo que dice la letra C. Escribe las expresiones decimales obtenidas y cómo se leen. Decimal. Sabemos que el equipo de Urpi realizó un entero 25 centésimos. ¿Y cómo lo escribiríamos? Sería una unidad y 25 centésimos. Qué facilito, ¿verdad? Y en el caso de Nico, ¿cuánto sería o cómo lo expresamos en número decimal? 2 enteros, 3 décimos. Escribimos entonces 2 unidades y 3 décimos. La respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La pregunta es: ¿cuánta agua reunió cada equipo? Fácil, ¿verdad? ¿Qué pondríamos? El equipo de Urpi reunió 2 enteros, un entero 25 centésimos. Y el equipo de Nico reunió 2 enteros 3 décimos. Ya está. Eso es todo por esta página 113. Ahora vamos a la página 114 y el problema 3 dice: Benjamín llenó vasos y cucharas con agua coloreada y vació su contenido en la probeta de 1 litro. ¿Qué cantidad de agua vertió en la probeta? ¿Logró llenarlo? Observamos ahí en la pantalla que tiene una probeta de 1 litro. Me supongo que cada vaso debe tener la misma cantidad que los datos anteriores. Cada vaso, ¿a cuánto equivalía? A 1 décimo de litro. ¿Y recuerdas a cuánto equivalía una cucharadita? A 1 centésimo de litro. Me supongo que lleva esa misma contabilidad. Vamos a responder entonces la pregunta 1. ¿Cuántas cucharadas se necesitan para llenar un vaso? Si nosotros contamos cuántas hay, ahí tenemos 5 y 5. ¿Cuántas cucharadas se necesita? 10 cucharadas. 10 cucharadas llenan un vaso. Y la siguiente pregunta dice: ¿cuántos vasos se necesitan para llenar una probeta? ¿Cuántos vasos crees tú? Se necesitan 10 vasos. Vamos a escribir 10 vasos. Vamos a realizar la letra B. Dice: representa en el tablero de valor posicional la cantidad de agua que vertió Benjamín. Escribe luego cómo se lee. Vamos a observar la pantalla. ¿Cuántos vasitos llenos de agua tiene Benjamín? 5. Pero esos 5, ¿qué son? Son 5 décimos. Entonces ubicamos ese 5 en la D de décimos. Y tenemos, ¿cuántas cucharaditas? 10 centésimos. Si nosotros ubicamos esos 10 centésimos ahí, ¿cuánto sería? 6, ¿verdad? Entonces sería 6 décimos. Colocaríamos acá 6 décimos. 0 unidades. Ya está. ¿Cómo se lee? Se lee 6 décimos. 6 décimos. Y vamos a responder la pregunta. Dice ahí: ¿qué cantidad de agua vertió en la probeta? ¿Cuánto vertió? 6 décimos. ¿Logró llenarlo? No, ¿verdad? Para llenarlo necesitaba 10 vasos. Pero acá solamente consiguió ¿cuántos vasos? 6 vasos.
Así es. Entonces respondemos. ¿Qué cantidad de agua vertió? Vertió 6 décimos de agua. 6 décimos agua. ¿Y logró llenarlo? No logró llenarlo. No logró llenarlo. El problema 4 dice, Marcia ha aprendido a elaborar artículos de cuero y va a usar monedas de 5 céntimos para adornar las carteras que ha hecho. Como le faltaron monedas, fue al banco para cambiar dinero. Marcia efectuó 2 cambios. En el primero recibió 50 monedas y en el segundo 300 monedas. ¿Cuánto dinero cambió cada vez? ¿Tienes alguna idea? ¿Cuánto dinero crees tú que habrá cambiado cada vez? Recuerda que estas 50 monedas son monedas de 5 céntimos y estas 300 monedas son monedas también de 5 céntimos. Para saber cuántas monedas recibió cada vez, vamos a realizar lo que nos dice en la letra A. Expresa el valor de cada moneda como fracción y como decimal de sol. Vamos a empezar. Como fracción decimal, un sol, ¿cómo lo representamos? Sabemos que un sol es 100 centésimos o también podría ser 10 décimos. Cualquiera de las dos fracciones decimales podemos colocar. Acá tenemos 10 céntimos. ¿Y cómo lo expresamos en fracción decimal? Sería de la siguiente manera. 10 centésimos. Así. Y acá tenemos en la otra parte del gráfico, dice 5 céntimos. ¿Y cómo lo expresamos? 5 centésimos. De esa manera. Ya está. Ahora lo vamos a expresar como número decimal. Sabemos que tenemos acá 100 centésimos. ¿Cuántas cifras tiene? 3. El 0 vamos a ubicar en la C de centésimos, el otro 0 en la D de décimos y el 1 lo vamos a ubicar en la unidad. Ahí tenemos un sol, que también sería lo mismo decir 100 centésimos. Y los 10 céntimos, ¿cómo lo expresamos como número decimal? Como tenemos 10 y vamos a ubicar en el tablero posicional. Tenemos el 0 que va a ir en la C de centésimos y el 1 que va a ir en la D de décimos. Ahí tenemos 10 céntimos. Y los 5 céntimos, ¿cómo lo expresamos como número decimal? Tenemos el 5 que va a ir en el centésimo, el 0 en el décimo porque no hay más y en la unidad 0. De esa manera lo expresamos como número decimal. Vamos a completar ahora. 50 monedas de 5 céntimos. ¿Y cuánto es 50 monedas de 5 céntimos? ¿Qué cantidad de dinero te da? Es 2 soles 50. Así es. Si nosotros observamos la pantalla, estamos observando que el 50 multiplica a 5 centésimos. Y al multiplicarlo se obtiene 250. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a explicarte. El 50, como es un número natural, vamos a tratar de colocarlo o colocarle 1 en el denominador para así convertirlo en fracción también. Una vez que se ha convertido en fracción, vamos a realizar la operación. ¿Cómo lo realizamos? Se multiplica el 50 por el 5. 50 por 5 es 250. Y 1 por 100. ¿Cuánto es 1 por 100? 100. Nos está diciendo 250 centésimos. Si nosotros ubicamos estos 250 centésimos, vamos a obtener 2 enteros con 50 céntimos. Ahí está, 2 soles 50. Y 300 monedas de 5 céntimos equivalen a ¿cuánto? Dice 300 monedas. Vamos a colocar ahí 300 monedas de 5 centésimos. Ahí tenemos. Recuerda que el 300 es un número natural y vamos a tratar de colocar
1 en el denominador. Una vez que se ha colocado, ahora sí podemos realizar la operación. Ambas son fracciones. Ahí tenemos 300 y debajo 1. Multiplicamos. 300 por 5, ¿cuánto es? Ahí está, 1500. 1 por 100, ¿cuánto es? 100. ¿Y cómo lo expresamos 1500 centésimos en decimales? ¿A cuánto equivale? Vamos a usar el tablero de ahí para entenderlo mejor. Nos dice 1500 centésimos. Tenemos en el centésimo, ¿qué número? El 0, colocamos 0. Tenemos la siguiente cifra que es 0, vamos a ubicarlo en décimo. Tenemos la otra cifra que es el 5, que va a ir en la unidad. Y tenemos la otra cifra que es el 1, que va a ir en la centena. Entonces ya tenemos, ¿cuánto es? 15 enteros. Esos 15 enteros quiere decir que son 15 soles. Las 300 monedas de 5 céntimos es o equivalen a 15 soles. Ahora vayamos al problema 5. Gerardo va a pagar los servicios con estas cantidades de dinero. ¿Cuánto tiene que pagar por cada servicio? ¿Por cuál servicio pagará más? Por ejemplo, para agua, ¿cuánto pagará? Tenemos 50 más 10. Tenemos 5, 6 más 2 soles, 8 más 20 sería 8 soles, 20. En total, ¿cuánto pagará? 50 más 10, 60 más 8, 20, sería 68 soles, 20. Eso es lo que pagará para el servicio de agua. Y para el servicio de luz, tenemos 50 soles más 10 soles. Acá tenemos 5 soles más un sol, son 6 soles. Más 2 soles son 8 soles. 20 céntimos más 20 céntimos más 20 céntimos más 10 céntimos, ¿cuánto es? 70 céntimos y 5 céntimos más. Entonces, ¿cuánto sería en total? 50, 60, 65, 67, 68, 68 soles con 75 céntimos. Y para el servicio de teléfono, ¿cuánto pagará? 50 soles más 10 sería 60 soles, 65, 66 más 2 soles, 68 soles. ¿Con cuántos céntimos? 50 más 20, 70. 68 con 70 céntimos. Entonces ya sabemos cuánto pagará por cada uno de ellos. Ya podemos responder la pregunta, mira, ¿por cuál servicio pagará más? ¿Por cuál servicio? Por el servicio de luz. Pero vamos a seguir desarrollando la letra A. Nos dice, comenta, ¿cómo pueden resolver el problema? ¿Cómo crees tú? Ubicándolo en el tablero de valor posicional podría ser una forma, ¿verdad? La B dice, representa en el tablero de valor posicional el pago de cada servicio. Ya lo hemos registrado. De luz, ¿cuánto? O de agua, ¿cuánto se paga? 68 enteros con 20 céntimos. O 68 soles con 20 céntimos. De luz, ¿cuánto se paga? 68 soles con 75 céntimos. Y de teléfono, ¿cuánto se paga? 68 enteros con 70 céntimos. Ahora la letra C dice, ubica y representa el valor de cada servicio con una letra mayúscula. Tenemos la recta numérica donde empieza con 68 enteros. Luego sigue 68 enteros 10 centésimos. Con la letra A sigue 68 enteros 20 centésimos. La A significa de agua. De 68 enteros 20 centésimos, ¿qué sigue? 68 enteros de 20 seguiría 30 centésimos. Continuamos, 68 enteros, ¿qué sigue de 30? Seguiría 40 centésimos. Y luego, ¿qué sigue? 68 enteros con 50 centésimos. Luego seguimos 68 enteros con 60 céntimos. Vamos a ver dónde tendremos que ubicar lo que se pagó por el servicio de luz. Acá en el siguiente casillero es 68 enteros 70 céntimos. Todavía nos falta, dice 75. Entonces quiere decir que en el de luz se pagará ahí. Ahí tendríamos que pagar de luz.
68 enteros, 75 centésimos. ¿Y eso qué sería? Sería la letra L de luz. De 68 enteros 70 centésimos, ¿qué sigue? 68 enteros 80 centésimos. Y el último casillero sería 68 enteros 90 céntimos. Y de teléfono, ¿dónde ubicamos la T de teléfono? 68 enteros con 70 céntimos. Entonces tendríamos que ubicarlo en el casillero donde dice 68 con 70 centésimos. La T de teléfono y un poquito más allá la L de servicio de luz. Ya está, facilito, ¿verdad? Ahora nos dice, escribe de mayor a menor el pago por cada servicio. ¿Cuál de ellos es mayor? Nos dice de mayor a menor. El mayor sería 68 enteros 75 centésimos. Eso sería el mayor. 78 enteros 75 centésimos. Luego, ¿quién sigue? 68 enteros 70 centésimos. 68 enteros 75, o perdón, 70 centésimos. Y por último tenemos el servicio de agua que es 68 enteros 20 centésimos. 68 enteros 20 centésimos. ¿Fácil? Puede ser fácil, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue, ¿cuánto tiene que pagar por cada servicio? ¿Por cuál servicio pagará más? Entonces respondemos. Agua, ¿cuánto paga? 68 enteros con 20 céntimos. Luz, ¿cuánto paga? 68 enteros 75 centésimos. Y teléfono, ¿cuánto paga? Paga 68 enteros con 75, ¿verdad? Teléfono es 75 o 70, 70. Ya está. ¿Y por cuál pagó más? Entonces tendríamos que escribir pagó más en el servicio de luz. Eso tendríamos que completar porque nos dice por qué servicio pagó más. Por el servicio de luz. 68 enteros 75 centésimos. El problema 6 dice, Elvira y su familia deben recorrer 35 kilómetros rumbo al complejo arqueológico de Choquequirao, en el Cusco. El primer día caminan. ¿Cuánto camina el primer día? 9 enteros, 3 cuartos de kilómetro. Y el segundo día, 11 enteros, un cuarto de kilómetro. ¿Cuántos kilómetros caminarán el tercer día? Para desarrollar este problema, vamos a leer la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto caminan el primer día? Veamos lo que nos dice la imagen. Dice, primero expresé el número mixto como la suma de la parte entera y una fracción. Ahí lo tenemos. El número mixto, que es 9 entero 3 cuartos, lo expresó como una parte entera, que es 9 más 3 cuartos. ¿Y cómo lo debemos expresar con número decimal? Nos dice, luego convertí la fracción 3 cuartos en número decimal. 3 cuartos es equivalente a 75 centésimos. Quiere decir que en número decimal sería entonces 0,75 centésimos. No te olvides, 3 cuartos es igual a 75 centésimos. Son equivalentes. Ahora vamos entonces a escribir en número decimal los 9 enteros 3 cuartos. Sería 9 enteros, 75 centésimos. Entonces el primer día caminan. ¿Cuánto caminan? 9 enteros, 75 centésimos de kilómetro. ¿Y cuánto caminan el segundo día?
Dice que el segundo día caminan 11 enteros, un cuarto. Vamos a expresarlo entonces, la parte entera, que es un número mixto, sería 11 más un cuarto. Un cuarto. Si nos dice que 3 cuartos es 75 centésimos, un cuarto, ¿a cuánto equivale? ¿Cómo sería la fracción decimal? Sería 25 centésimos. Un cuarto sería 25 centésimos. Ya está, como nos dice acá. Pero un cuarto es igual a 25 centésimos. Vamos a expresarlo en número decimal. La fracción decimal que dice 25 centésimos sería 0,25. Ya está, entonces ya sabemos cuánto camina el segundo día. Acá colocamos 11 enteros más, ¿cuánto? 0,25 centésimos. Eso quiere decir que es 11,25. El segundo día caminan, ¿cuánto? 11 enteros, 25 centésimos. Ya tenemos entonces cuánto caminó en el segundo día y cuánto caminaron en el primer día. Ahora nos falta hallar cuánto caminan el tercer día. Recuerda que el trayecto completo, ¿cuánto es? ¿Cuánto debe caminar la familia? Debe caminar, según el problema, 35 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros han recorrido? Recuerda que es 35 kilómetros. El primer día, ¿cuánto recorrieron? 9 kilómetros con 75 centésimos de kilómetros. Sería 9 kilómetros con 75 centésimos. Toda la trayectoria es 35. El segundo día, ¿cuánto caminaron? 11 kilómetros con 25 centésimos de kilómetros. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto caminará el tercer día? ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien. Lo que tenemos que hacer es sumar lo que recorre el primer día y el segundo día. Ubicamos entonces 11 enteros, 25 centésimos, más 9 enteros. Recuerda que ahí tenemos 9 unidades y debemos colocarlo debajo del 1. 9 enteros, 75 centésimos. Vamos a sumar. Sumamos 5 más 5, 10. Colocamos el 0 y llevamos 1. 1 más 2 más 7, ¿cuánto es? 10. Colocamos el 0 y llevamos 1. 1 más 1 y más 9, ¿cuánto es? 11. Colocamos el 1 y llevamos 1. 1 más 1, 21. Quiere decir que entre el primero y el segundo día han recorrido 21 kilómetros. Pero si tiene que recorrer 35 kilómetros, ¿cómo sería? Restamos entonces los 35 kilómetros, 00 menos 21 kilómetros. ¿Cuánto le falta recorrer? Restamos 0 menos 0, 0. 5 menos 1, ¿cuánto es? 4, muy bien. 3 menos 2, ¿cuánto es? 1. Le falta recorrer entonces 14 kilómetros. Fácil. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuántos kilómetros caminarán el tercer día? Entonces tendríamos que responder. El tercer día caminarán 14 kilómetros. Ya está. Eso es todo por el día de hoy. Hemos realizado las 6 páginas que habíamos dicho. Así que nos vemos la próxima oportunidad hasta el desarrollo de otras páginas. Chao, 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 chao. Cuídate. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis. Hasta la próxima. Bye.